Ya se está compartiendo la pantalla. Ajá. Ya le puede dar a la presentación. La pantalla completa, la presentación. Ajá, listo. Si quiere, de ocultar voy a al... comenzar. Sí, listo. ¿Aló? Por favor, ya. Voy a Sí. comenzar, no hay problema. No, adelante, doctor. Ok. Bueno, voy a comenzar aquí. Buenas tardes. Saludos a mis queridos alumnos de la ULA Extensión Valera. Quiero ofrecerles la más cordial bienvenida a esta cátedra. Bueno, yo siempre recuerdo y por eso les digo, soy estudiante y es bueno seguir siendo estudiante. Tengo un programa que voy a disertarles en las próximas horas de clase. En este bloque quirúrgico vamos a disertar sobre la urología. La urología, bueno, como ustedes ven en esta diserción de temas en la cátedra, nosotros hacemos un programa para tener una metodología en la docencia y ese programa, pues hacemos un plan en el cual le vamos a ir dictando los temas, más o menos organizando la forma como se debe ir conociendo o entendiendo la especialidad. El primer tema que les tengo preparado para la tarde de hoy vamos a enfocar dos temas, ya que la semana pasada pues tuvimos un pequeño retraso. Vamos a hablar de lo que son las generalidades en urología. Quiero presentarme, ya saben, mi nombre es Pedro Armando González González, soy el profesor de la cátedra de urología. Dicto la cátedra en cuarto y quinto año de medicina. Cuarto año preclínica y el quinto año pues es el área clínica. Atiendo mis estudiantes en la Escuela de Medicina La Extensión Valera y en el servicio de urología en el Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo. Comencemos las generalidades en la urología. Fíjense que es importante que nosotros tengamos una definición clara y precisa de qué es la urología. La urología, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, es una rama de la medicina. Algunos la conocen como una subespecialidad de la cirugía, que se encarga del estudio del aparato urinario del hombre y la mujer. Entonces es importante que ustedes lo recuerden y que lo tengan muy presente. A veces le preguntan a uno, ¿y ustedes también atienden mujeres? Sí, porque el aparato urinario lo tenemos tanto el hombre como la mujer. Que hayan algunas diferencias anatómicas puede darse, pero también pueden ver en la definición que se encarga del aparato genital masculino. Eso es importante tener presente, que la urología se encarga del estudio del aparato genital masculino también, aparte del urinario. Algunos preguntan, ¿y quiénes atienden el aparato genital de la mujer? Bueno, ustedes, ya que están en el área médica, saben que esa es otra especialidad de la medicina, que es la ginecología. Cuando yo hago y hablo de generalidades, pongo, como decir, la especialidad, enfocarla desde lo más sencillo o lo más general a lo más preciso. Y fíjese, yo siempre le comento a los estudiantes que es importante tener presente cuando hablamos en una especialidad, hacernos un enfoque mental y también ubicarnos en la parte del paciente, en el área del paciente, en lo que es la anatomía topográfica. Como ustedes pueden ver aquí en un corte coronal, pueden ubicarse en cómo está ubicado el tracto urinario. Como ustedes pueden apreciar acá, desde arriba, los riñones, pueden ver que son son órganos bilaterales. Están ubicados en la fosa lumbar izquierda, fosa lumbar derecha, y ellos drenan a través de un tubito o un ducto que se llama el uréter hasta la vejiga, y después la orina ya en el reservorio de la vejiga sale al exterior a través de la uretra. Esta pueden ver que es la anatomía pareciera en este enfoque, viendo lo coronal, que el hombre y la mujer tuvieran una misma anatomía, pero ahora cuando lo veamos en un corte lateral o sagital, pueden apreciar que es diferente. Entonces, se darán cuenta que el tracto urinario alto, tanto el hombre como la mujer, es doble. Y el hecho de ser doble tiene algunas ventajas
pero también tiene algunas desventajas que nosotros vamos a ir apreciando a medida que vamos evolucionando en el desarrollo o evolucionando lo que es la urología. Al apreciar aquí, ven que en el corte de esto lateral o sagital pueden apreciar como el tracto urinario, tanto del hombre como la mujer, tiene diferencias anatómicas o hay diferencias en el tracto urinario bajo. Aquí tenemos el hombre la vejiga y tenemos la vejiga en la mujer. Pero pueden apreciar que por debajo de la vejiga el hombre tiene la próstata y tiene una uretra que es larga y es de mayor tamaño, de longitud. Como pueden apreciar, la mujer es diferente porque la mujer tiene una vejiga que es del mismo tamaño y las mismas características, pero que ella se continúa el cuello vesical con la uretra. ¿Cuáles son estas razones? Y esto tiene una diferencia, porque el tracto urinario del hombre y la mujer es diferente respecto a la estructura anatómica, pero el tracto urinario del hombre le complementa con el genital, porque la uretra que nos sirve para el vaciado de la vejiga, la expulsión de la orina, esa uretra tiene incorporado el drenaje de los conductos por donde deben ser llevados al exterior los espermatozoides, donde termina el deferente junto con las vesículas seminales, que es el conducto eyaculador. Entonces, estas razones anatómicas nos hacen entender y ya hacernos pensar que esa anatomía, tanto descriptiva como anatomía topográfica, pues le orienta a uno a que las patologías que vamos a estudiar son diferentes. Y por eso, casi siempre cuando se habla de síndromes urinarios obstructivos bajos o problemas para orinar, pues el modelo que presentamos nosotros es el del hombre, porque la mujer, pues realmente tiene muy pocos problemas para orinar o en el tracto urinario bajo. La otra importancia que tiene la anatomía topográfica es la representación en el cuerpo para que nosotros ubiquemos los órganos de acuerdo a su proyección en el cuerpo y saber que tal órgano en qué área está ubicado, dónde está la vejiga, dónde están los riñones, y eso pueda orientarnos a nosotros sobre alguna enfermedad, alguna patología. En medicina es importante que ustedes tengan presente esta palabra, la patogenia. La patogenia debemos entender nosotros como el desarrollo o cómo se presentan las patologías y cómo la patología hace su efecto y sus modificaciones o sus alteraciones y cómo se implementan las enfermedades. Cuando nosotros hablamos de patogenia, si ustedes vieron el esquema anatómico, vieron que el riñón, que es un órgano funcional que tiene mucha importancia y que desde el punto de vista funcional muchas veces es manejado, la mayoría, o está asignado a una especialidad de la medicina, que es la nefrología. Pero nosotros los urólogos nos encargamos del manejo médico de las enfermedades, ellos del manejo médico y nosotros del manejo quirúrgico. Pero ese riñón que produce esa orina con unos mecanismos de la fisiología renal, tiene que su función cumplirla después con la eliminación de producto que es la orina, y que esa es la eliminación del agua que el cuerpo no necesita, más los desechos tóxicos. Y ese mecanismo viene a través del drenaje de la pelvis, el uréter, la vejiga y la uretra. Y cualquier enfermedad o cualquier patología que altere el libre drenaje de esa orina se nos va a comportar como problemas de obstrucción. Y por eso ven ustedes tildado la obstrucción como más importante en todas las patologías. No es que las demás no son importantes, sino que cualquiera de ellas en un momento puede actuar como obstrucción, sea un tumor, sea un cálculo, sea una compresión, sea un problema de drenaje por problemas neurológicos o sea traumáticos, que esto lleva a que condicione que no haya libre tránsito y condicione problemas en el drenaje. Siguiente, pueden ver las infecciones, pueden ver litiasis, tumores, enfermedades neuromusculares y traumatismo. La obstrucción, la infección y la formación de cálculos o litiasis son las patologías más propias del árbol urinario. Los demás
Los tumores, pues están en todos sitios. Hay tumores en el riñón, hay tumores en la vejiga, pero también pueden haber tumores a nivel de otros órganos. Y por eso le digo que no es propio de urología. Los tumores en la oncología están en cada especialidad. Las otras enfermedades neuromusculares, igual. Y hablar de traumatismo, cualquier parte del cuerpo está expuesta a sufrir de traumatismos. Recordar esta patogenia, porque cuando empecemos a ver los temas urológicos propiamente dicha, se van a dar cuenta que en cada uno de los temas van a leer la palabra patogenia. Y en unos es obstrucción, en otros es un tumor y en otros es una litiasis, así como lo están mencionando. Fíjense que cuando les hablé de patogenia, les tildé la obstrucción urinaria. Les tildé la obstrucción urinaria y les marqué que la obstrucción urinaria era muy importante porque la esencia de esta especialidad es el libre tránsito de la orina desde que se formó el riñón hasta que va al exterior. Porque si no hay un libre tránsito y se altera ese proceso y hayan problemas de vaciamiento y alteren la presión y produzcan un aumento de la presión retrógrada, que los órganos que están por encima, sea la vejiga, sean los uréteres o sean los riñones, haya un aumento de la presión y haya una hipertrofia de esos tejidos, que posteriormente los tejidos se agoten y que después ese agotamiento deje como secuelas lesiones del órgano blanco. Cuando ustedes aprecian aquí en una forma muy ligera y muy rápida, se dan cuenta que al final los órganos blancos son la vejiga y son el riñón. Lesionarse la vejiga por algún problema, pues altera la calidad de vida de una persona, pero no compromete realmente la vida, pero sí la calidad de vida, el estilo de vida. Imagínense un paciente que tenga una vejiga lesionada y que a veces no tenga un sitio o que tenga que colocarse una sonda o que tenga que tener una derivación suprapúbica, pues eso le da una calidad de vida no muy buena. Pero el segundo elemento, el riñón, es muy importante porque la ausencia de uno altera la calidad de vida, pero si la ausencia lleva a lesión de los dos riñones o la ausencia es que pierda los dos riñones, pues eso es incompatible con la vida. Entonces, cuando ustedes examinan o aprecian esta palabra que dice arriba, patogenia, y ven esta cascada, esa es la cascada que nosotros, cuando evaluamos un paciente y ese paciente tiene alguna alteración en el libre tránsito, nosotros actuamos para tratar de proteger que no llegue a tener daño uno de esos órganos. Eso es el comportamiento desde el punto de vista funcional o de drenaje. Claro, cuando la patología que estamos tratando ya no es una patología de este tipo solo obstructivo, sino que tiene un componente oncológico o tiene un componente traumático, pues ya no se trata solo de la patogenia de tipo obstructivo, sino de otro tipo. Fíjense que cuando les mencioné lo anterior, es muy fácil graficarlos. En esta lámina que ustedes ven acá, en la parte izquierda superior, ven como una próstata que causa una obstrucción urinaria baja, ese drenaje de la orina no se da bien y hay una repercusión sobre la vejiga y la vejiga empieza a aumentar su pared, se va engrosando y va provocando daños dentro de esa pared. Si ese progreso y esos daños aumentan, puede conducir a lo que ven en la lámina de abajo, que la vejiga se le formen divertículos, se formen células, trabeculaciones y en esos divertículos pueden formarse cálculos. Y cuando si usted no resuelve un problema a tiempo quitando esta próstata o resolviendo el problema obstructivo, pues entonces opera un paciente, retira una próstata, pero ya queda la vejiga con compromisos. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer en esta palabra que ven aquí, conocer la patogenia, resolver el problema. Al lado derecho van a observar cómo el problema obstructivo tiene tanto peso. Fíjense la cantidad de patologías que pueden alterar un cálculo, un tumor extrínseco, un vaso polar aberrante, una acodadura del uréter, una compresión del útero.
una cantidad de enfermedades que no dejen drenar bien el tracto urinario, y esa cantidad de enfermedades puede comprometer el órgano que está por arriba, que es el riñón. Cuando ustedes miran esta laminita abajo, esa laminita pues es muy viejita. Yo creo que conmigo me acompaña hace 30 años. Esa laminita la aprendí yo, que la vi en un momento, se me corrió aquí, donde ustedes pueden ver un riñón en esta lámina arriba, bien, con su buen parénquima y sus cálices. Pero si hay un problema obstructivo en el drenaje del riñón por el uréter o una estenosis aquí en la unión pielo-ureteral, puede ir aumentando, dilatando las cavidades y disminuyendo el parénquima funcional. Y a medida que la obstrucción persiste, ustedes ven como aquí hay casi pura agua en el riñón y el parénquima ha desaparecido. Por un lado el parénquima y por otro lado se refleja aquí en la parte vascular. Y cuando uno termina o examina un paciente o le llega tardío, lo que tiene es una bolsa hidronefrótica que no tiene función, y lo que nos toca, como no se corrigió el problema de base, que pudo haber sido un calculito aquí pequeño en el uréter, terminamos quitando el riñón. Otra cosa importante que yo les comento y les traigo a colación y que nunca dejo de lado es la semiología. Fíjense que esa palabra semiología nos acompaña a los médicos desde que empezamos la carrera en toda la etapa de la medicina y en toda la etapa del ejercicio médico, porque la semiología se encarga del estudio de los síntomas y los signos. Esta es una clase que realmente la dan aparte la semiología a nivel de tercer año, pero que nosotros a nivel de cuarto, de quinto y todos los años seguimos recordándole que es importante el estudio de los síntomas y los signos, porque con esa semiología nosotros estamos en capacidad, si hemos estudiado la enfermedad previamente y nos preparamos estudiando la enfermedad en lo que es la patogenia o la patología y la enfermedad, podemos entender mucho los cuadros clínicos que presentan el paciente. Y fíjense que la semiología yo se las pongo cortica, donde dice motivos de consulta por dolor, por infección, por una hematuria o una tumoración. El dolor es muy clásico en toda la medicina. ¿Dónde duele? Y ubicamos por la anatomía topográfica. Ah, duele en tal sitio, ahí está el riñón. Ah, puede ser el riñón. Duele en tal sitio, pero ahí está el riñón, y ahí también está la vesícula, ahí también está el hígado, ahí está la fosa lumbar, ahí están las costillas, la base del pulmón. Entonces, según lo que acompañe esa semiología, nosotros orientamos la enfermedad. Pero el término hoy no es darle una clase de semiología, es entenderle que la semiología es muy importante para que usted tenga presente. En urología ven el segundo término, infección. No, eso sí es verdad que en urología casi todos los pacientes vienen por infección, pero resulta que el problema no es tratar o no una infección, el problema es saber qué condicionó la infección, y generalmente la infección urinaria no es causa, la infección urinaria es consecuencia de algo. Que el paciente viene por infección y ¿qué dice? Tiene ardor para orinar, orinadera cada rato, tiene urgencia para ir a orinar, tiene tenesmo, tiene incontinencia, orina con mucha dificultad. Y todo eso se enfoca como infección. Entonces, por eso infección urinaria o síndrome urinario es un motivo casi de consulta. La hematuria, desde luego, va a venir un paciente orinando con sangre, nos hace. Y cuando nosotros examinamos a alguien y le vemos una tumoración en el hipogastrio, en los genitales, en un testículo, en la fosa lumbar. Entonces, esos signos y síntomas hay que tenerlos más o menos presentes. Este es otro término que yo, cuando estudié medicina, me preocupaba y decía, ¿y cómo conozco yo la terminología urológica? La terminología urológica, no se preocupe. Miren esta lista, y la lista dice disuria, polaquiuria, nocturia, urgencia miccional, poliuria, hematuria, oliguria, anuria, neumaturia. La palabra ostomía, otomía y ectomía. Fíjense que ectomía es quitar, apendicectomía, colecistectomía, nefrectomía, cistectomía. Ostomía es poner en comunicación una cavidad con otra. Gastrostomía, cistostomía, nefrostomía, ureterostomía. Y otomía es cortar. Nefrotomía, cistotomía, gastrotomía y esos términos.
Y este resto de palabras, pues bueno, ustedes copian esa lista y se preocupan por ver qué es disuria, ardor al orinar, polaquiuria, aumento de la frecuencia urinaria, nicturia, orinar mucho de noche, urgencia miccional, que le den ganas de ir a orinar y si no va, la sensación imperiosa de ir a orinar, porque si no orina, si no va, se le sale la orina sola. Poliuria. Poliuria es aumento de la frecuencia, pero con mucha cantidad. En cambio, polaquiuria es mucha frecuencia, pero en poca cantidad. Oliguria, disminución del volumen urinario. Anuria, que no orine. Neumaturia, es importante recordar eso, porque en urología, cuando tenemos neumaturia, pensamos en una comunicación de la vejiga o algo del tracto urinario con el tracto digestivo, que es el que lleva más que todo los gases, el aire, y entonces es la expulsión de orina con aire. Estos términos hay que recordarlos, hay que tenerlos presentes, pero no hay que desesperarse si no lo vamos conociendo de una vez. En la evaluación y el diagnóstico en urología, en todas las especialidades, se hace un diagnóstico con la parte clínica, está el interrogatorio y examen físico. Interrogatorio, ¿qué es? Desde el nombre, desde dónde viene, si oral o es urorinar. Yo vengo porque tengo orinando con sangre, yo vengo porque tengo una tumoración ahí en el pene. Y el examen físico, pero ni dudarlo. El examen físico es examinar. Pero cuando hablamos del interrogatorio, hay que tener presente algo que el interrogatorio lleva. ¿Alguien me escucha? El profe se desconectó, ¿o qué? No lo escucho. O se le fue la luz o... Déjame ver qué pasó. Esperen aquí. Propia cada especialidad. Doctor. ¿Me oye? Doctor. ¿Me oye? Sí, me oye. Sí, doctor, Sí, se doctor, escucha. se le escucha de nuevo. Ay, ¿por qué pensé que no me oían? Sí, está bien, ¿me oyen? Sí. Sí, doctor. ¿Aló? Ah, bueno, voy a continuar. Entendido. Yo pensé que era que se había ido la llamada. Ajá, la instrumentación, las imágenes y el tratamiento quirúrgico. Doctor. Ustedes verán que instrumentación es propia del árbol urinario. Imágenes, dígame. No sé qué pasó, pero usted por un momento salió y ahora ya no se comparte la pantalla. Joven, ¿me oye? ¿Escucha, doctor? Sí. Se le escucha, doctor, pero ya no está compartiendo la pantalla. ¿Aló? Ya no está la presentación, doctor. Pero yo la tengo aquí compartida. Vuelva a meterse en la reunión y vuelva a compartir la pantalla. Debe ser que hubo algún error de internet o algo. Y si puede, yo creo que hay estudiantes que están... No, pues seguro fue el internet, doctor.
entonces, ¿cómo regreso yo? Sálgase de la presentación PowerPoint y se va al Google Meet de nuevo. Sí, Sí, ¿y cómo hago? dele, o sea, finalice la presentación y Me se vuelve salgo a de la meter en, presentación. sí, y se vuelve a meter en Google Meet, que tiene que estar en el navegador. Y vuelve a compartir pantalla como ya usted lo hizo. ¿Y cómo hacen ustedes otra vez? ¿Y tienen que volverse a anexar? No, 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 todavía seguimos aquí los mismos. ¿Ah? Todavía seguimos aquí los mismos. Pero ¿cómo me meto en el navegador otra vez? Ya se salió de la presentación de PowerPoint. Se salió de PowerPoint. No, no me aparece la imagen abajo. No le sale para compartir pantalla. No, no me deja compartir pantalla. Pero está de nuevo en Google Meet, otra vez. No, eso es lo que estoy tratando. En el navegador tiene que estar, doctor. Me imagino que usted usa, no sé, Google Chrome, será. En el navegador, en Internet, tiene que estar. No, pero es que no he podido cerrar la pantalla. ¿No me entiende? De No he PowerPoint. podido salir de la pantalla. Dele Dígame. escape, la tecla escape. Ajá, escape. Ya salió. Ok, me voy a meter en A Google Google Meet Meet. otra vez. Ah, Otra vez. sí, pero allí todavía está la sesión abierta. Nada más métase y vuelve a compartir la pantalla. Pero ¿dónde me vuelvo a meter? En Google Meet. En Google Meet. Sí, Le vuelvo a dar. sí. Ya le estoy dando, pero Ajá, no lo toma. vuelva a bajar vuelva a compartir la pantalla.
Epa, yo dejé de escuchar. Ya va, es que tenemos un problema con el doctor. Doctor, ¿nos escucha? Ya volvió, doctor. Tránqueme la llamada, por favor. La del teléfono, la del WhatsApp. Ahora, no, un momentico. Por la computadora. Exacto. ¿Sí? Ok, ¿me escucha? Doctor, enciende el micrófono. ¿Me oye? ¿Me escucha ya? ¿Me oye? Sí, ya lo escucho. Ok. Voy a poner Ajá, presentación. Exacto. Ujú. Ok. Ujú, ya se está presentando otra vez. Bueno, me están oyendo. Ya aprendí otra cosa. Voy a Ajá, regresar eso. a ver dónde quedé. Yo creo que iba, Ok. ajá, ahí, en evaluación y Ahí. diagnóstico, exacto. Ajá. ¿Me oyen bien? Sí, lo escuchamos. Ok. Entonces, fíjense que en la evaluación quedamos que era importante la clínica, el laboratorio, instrumentación, imágenes y quirúrgico. ¿Me oyen? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, fíjense, en el laboratorio, como todas las medicinas, es importante la hematología, la glicemia, urea, creatinina, el examen de orina y cultivo. En urología tiene que tener uno mucha precaución en los exámenes de urea y creatinina que hablan, perdón, de función renal. La hematología, a veces conseguimos pacientes con hemoglobina baja y eso lo van a ir viendo ustedes en toda el área de medicina que vaya. La evaluación por imágenes sí es importante esto. Y fíjense esta lista que yo les pongo, esta más la otra lista, más la otra lista. Entonces, en urología hay muchos métodos de exploración con imágenes, pero que han ido quedando en desuso. Fíjense, la urografía por eliminación, esa la usaba yo mucho cuando estaba comenzando el posgrado ya hace 35 años, casi un poco más. Pero la radiografía simple urinaria, que es una placa que ustedes pueden hacer a nivel de cualquier área de emergencia, les puede dar mucha orientación sobre un cálculo radiopaco. La uretrografía retrógrada sigue siendo de utilidad ahorita. La CIA, una uretropielografía retrógrada, la pielografía translumbar. Toda esta serie de exámenes entran en nuestra cabeza, en nuestra mente cuando evaluamos un paciente, a ver cuál es el que está indicado para el paciente que estamos evaluando. Fíjense, una ecografía, eso es un estudio de mucha modalidad. Fíjense que muchos de los estudiantes de ustedes a su papá o a su hermano o a su abuelo le han hecho en alguna una ecografía y le dice que un riñón está dilatado, que tienen un cálculo en un riñón o que tienen alguna patología. La tomografía axial o helicoidal. Ese es un estudio que en urología ha tomado mucho auge, mucho, y sobre todo hoy día con esos tomógrafos de generaciones altas con múltiples cortes y que le dan a uno cortes axiales o coronales y le permite ver mucho. La angiografía, la resonancia magnética y muchos otros demás estudios que los podemos mencionar. Fíjense ustedes en esta radiografía, que la puede hacer uno en nivel de una emergencia. Llega un paciente con dolor lumbar izquierdo, dice que ha tenido ardor al orinar y ha tenido en ocasiones hematuria, orinas hematúricas. Le hacen una plaquita de esta simple y pueden ver esta imagen aquí blanquecina, que es una imagen radiopaca y les puede orientar que el paciente tenga un cálculo en la vía urinaria. Eso en forma general. Aquí tenemos esto que se hacía mucho en mi época, lo que se llama una urografía por el
eliminación. Esto ha sido muy sustituido y a veces hay que ven como el riñón aquí está dilatado y ustedes pueden pensar que son cálculos. No, este es el contraste que he dado arriba en el riñón porque el paciente tiene un calculito aquí en el uréter derecho y otro aquí en el uréter izquierdo, casualidad, y eso le da dilatación de los dos riñones. Aquí pueden ver imágenes de una uretrografía retrógrada, que es lo que vemos aquí, el contraste puesto en la uretra en forma retrógrada, y vemos aquí una estrechez con extravasación, y en este caso una estrechez entre la uretra prostática y uretra membranosa, a nivel de la uretra membranosa. Aquí podemos ver ustedes los estudios muy propios de los urólogos. Esto sí es propio, poner a través de la vejiga un equipo e inyectar un catéter desde el uréter distal hacia arriba para ver una obstrucción en un paciente que tenga contraindicado un estudio radiológico por la vena. Esto es igual que una urografía, pero no por eliminación, sino una retrógrada, colocando el catéter, el contraste a través de un catéter. Aquí pueden ver el equipo de citoscopia y cómo se inyecta el contraste y dibuja. Aquí es otra pielografía por detrás en la espalda. Pueden ver cómo el contraste se coloca a través de un catéter por la zona lumbar, llega al riñón y nos dibuja la vía urinaria. Y más estudios, como pueden ver aquí, un ecograma, que esto es muy frecuente. Aquí en este ecograma ven una bolsa hidronefrótica, un riñón lleno de líquido. Después vamos a ver más imágenes de ecografía. Este estudio, pues, es lo más moderno, como decimos ahorita. Fíjense, una tomografía con un corte axial. Aquí ven un riñón normal. Aquí ven un riñón que ha perdido casi toda su capacidad parenquimatosa, una bolsa hidronefrótica por un cálculo a este nivel. Y aquí ven unas imágenes de resonancia magnética, porque realmente cada uno lo vamos a volver a ver en la aplicación de acuerdo a la patología. Riñón izquierdo, ven aquí, y miren el riñón, el vaso, y aquí miren el riñón derecho. Esto es lo que queda del riñón derecho, y esta es una masa tumoral. Miren la facilidad con que podemos apreciar en una resonancia magnética un tumor. Dentro de lo que les dije, la instrumentación, cada especialidad tiene su instrumentación. Los digestivos, gastroenterólogos, tienen instrumentación por el esófago, el estómago o por a nivel del recto, el ano. Y así lo hacen los neumonólogos por la vía de las superiores y los otorrinos a nivel de los oídos y así cada uno. Nosotros tenemos instrumentación cateterismos, calibraciones uretrales. Y cateterismo es lo que ustedes ven a nivel de emergencia en muchas oportunidades, colocar un catéter uretrovesical, también calibración propio más de la mano del urólogo. Y la endoscopia, fíjense que hoy creo que le comentaba a los estudiantes de quinto año, cuando yo hice urología, la cabeza mía no estaba mirando aquí el televisor, la cabeza mía y el ojo estaba pegado a esta óptica, porque no había lo visual, la video, sino que colocar la ojo y mirar por dentro del paciente. Ahorita ven esta imagen y eso lo hacemos nosotros, los que pasan por urología en mi consultorio. Yo coloco en la óptica, pega por dentro y vemos los hallazgos que pueda tener el paciente. Aquí, dentro de la vejiga, ven una vejiga trabecular, es mirar por dentro. La endoscopia es como la que dicen que es muy conocida, una gastroscopia, una colonoscopia. Aquí nosotros decimos una cistoscopia. Siguiente aquí. La evaluación de estudios especiales, exámenes especiales. Vieron que lo dejé para después, los marcadores tumorales, el antígeno prostático específico, eso es propio de la urología. Esto le dio un vuelco al manejo de los pacientes con próstata. Cuando yo comencé a hacer urología, no había antígeno prostático. En mi época, cuando me fui a hacer el posgrado, se pedían las fosfatasas ácidas o las fosfatasas ácidas por fracción ácidas prostáticas. Hay otros marcadores también o exámenes especiales que hacemos en urología, que son las gonadotrofinas coriónicas, la gonadotrofina coriónica humana y la alfa-fetoproteína, la deshidrogenasa láctica. Esas tienen mucha importancia cuando manejamos tumores de testículo, que lo van a ver, solo se los menciono. Y el otro elemento es la biopsia. En urología tiene que ver mucho la biopsia. Irán a especialidades donde no le manejan la palabra biopsia, pero los que vieron ginecología vieron las biopsias que hacen en cuello uterino. Los que van por neumonología ven las biopsias
que hace también una broncoscopia. Nosotros en urología biopsia. Lo siguiente, el tratamiento. Fíjense estas imágenes. Yo fui de la urología de esta etapa, donde nosotros para sacar un cálculo abríamos, para sacar un cálculo en el uréter, para sacar un cálculo en el riñón, un cálculo en la vejiga y una próstata abierta. La evolución, la tecnología ha llevado de que esta cirugía abierta está en desuso, pero sí tienen que tener presente de dónde estén. No es lo mismo estar en Caracas que estar en Valencia, que estar en Valera. No es lo mismo estar en Estados Unidos, estar en México, en Centroamérica y en América del Sur. La tecnología tiene sus limitaciones, pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos evolucionado o avanzado hasta eso. Nosotros realmente, nuestro país, Venezuela, fue uno de los países que tuvo más avance en esta tecnología. Nosotros llegamos aquí en el hospital a prácticamente llegar en momentos donde no abríamos una próstata, donde no abríamos un cálculo ureteral, donde no abríamos un cálculo renal, donde los tumores de vejiga los resecábamos. Ha retrocedido un poco el país, pero ustedes saben que esto va un poquito a la par, como nuestro hospital, como ha tenido un poquito de estacionamiento, estancia, o retraso, hablemos un poquito, con las condiciones que ha tenido Venezuela después de lo que ustedes saben a qué me refiero, la llegada de esta gente que tomó el poder y que han hecho retroceder a Venezuela a los niveles que ustedes pueden apreciar. Probablemente muchos de ustedes nacieron en este sistema. ¿Entendí? Pero vamos a seguir. Fíjense que en medicina y urología se habla de la cirugía mínimamente invasiva. Aquí ustedes ven del lado izquierdo un citoscopio, por donde a través de ese aparato se puede sacar una próstata. Por aquí una listotomía, a través de este aparato puede sacarse una próstata, resecarse. Que eso se hace, creo que hoy estaban haciendo una en el hospital, una listotripsia endoscopia, ureterorenoscopio, para sacar un cálculo ureteral. Y esta cirugía renal percutánea. Esto lo hicimos nosotros mucho en nuestro hospital y lo venimos haciendo. A veces nos toca llevar algunos equipos de la laparoscopia, que está muy de moda y mucho actual. Nuestro servicio tenemos una urólogo que está formada en laparoscopia y por muchas limitaciones, pues, algunas cuestiones se ha puesto en desuso. La cirugía mínimamente invasiva para cálculos, la listotripsia tracorpórea, muy conocida en épocas anteriores. Cuando yo estaba terminando el posgrado, entró de moda este aparato que desde afuera generaba última diapositiva. Los trastornos secretorios renales o los problemas que hay que son enfermedades que tienen expresión urológica y que son patologías extrarrenales. Entonces, el paciente nos llega a nosotros y yo recuerdo algunos pacientes que me han llegado. En una oportunidad me llegó un paciente que venía de Maracaibo y estaba orinando mucho y mucha orinadera. Cuando entra al consultorio, pega ese madre chorro orinando y me dice: doctor, deme permiso que yo voy al baño porque ya no aguanto. Y viniendo en la carretera, llamó a un urólogo amigo de él en Maracaibo y le dio el nombre mío. Y le dijo: entre a Valera, llame a este doctor que él lo va a atender. Venía con una poliuria, eso orinaba demasiado. Resulta que yo le dije: vamos a hacerle un examencito de orina, y era diabético, fíjense. Y entonces lo que se pensaba era que era un problema de la vía urinaria y era diabetes. Y ven esta lista
diabetes insípida, un paciente que tome mucho líquido. Entonces, se expresa en el árbol urinario y no son patologías propias del árbol urinario, son extraurológicas. Un paciente que tenga oliguria, creen que tenga problemas en la vía urinaria y seguro que está deshidratado. Un paciente que tenga anuria y resulta que está chocado, tuvo un problema de emponzoñamiento y hubo unos depósitos a nivel del riñón y una alteración, hizo una insuficiencia renal y tiene un problema de que no orina. Problemas pacientes con problemas que le haya provocado una lesión a nivel del riñón y condiciona que tenga anuria y el problema no es urológico. Yo quiero que había un médico, pero ese no era médico, era un brujo. Y el brujo veía más pacientes que yo. Pero ¿cuál le pedía a él que le llevaran? La orina, porque la orina él la examinaba y decía qué tenía el paciente. Pero fíjense que no estaba ni tan pelado. Pero ¿por qué no le pedían la muestra de sangre? No, él le pedía la orina, porque es que la orina muchas veces en un examen de orina, realmente nosotros examinando una muestra de orina, en un examen de orina sencillo y normal, podemos ver nosotros que nos oriente, que pueda tener un paciente. No nos da un diagnóstico, pero nos orienta. Quiero que sepan que finalizo la presentación, que esta charla salir con el primer tema y quiero conversarles a continuación el segundo tema. Necesito salir de la charla. Déjenme ver cómo hago esto. Gracias. Vuelva a tocar la letra escape, doctor. La tecla de escape. Le vuelvo a tocar escape, ¿verdad? Ok. Ajá. Entonces, escape bajo acá y paso a la segunda clase, joven. Uh-huh. ¿Me oye? Sí, lo escuchamos. Okay. Bueno, jóvenes, me siento muy conforme que pude terminarles la primera charla. Espero, es una charla muy general, es una charla un poco sencilla, pero todo médico que vaya llegando a una especialidad, que en medicina, pues ustedes se han dado cuenta que las especialidades están juntas, van al servicio y ven que está cirugía, traumatología, neurocirugía, cirugía plástica, oftalmología, todo junto. Pero hay que saber entrar a la especialidad. Y ya van a ver ustedes que muchas de las láminas que yo puse allá, las imágenes las vamos a volver a repetir. Voy a hablarles de infección del tracto urinario. Fíjense que este es otro problema de la medicina. Cualquier médico, traumatólogo, neurólogo, pediatra, psiquiatra, neurocirujano, trata al que se le presente una infección urinaria. Tienen dos mensajes en esta clase. Van a ver muchas cosas. Tiene un poquito de enfoque a la especialidad de urología, al posgrado de urología, y la modifiqué, porque quiero que ustedes lean, que yo no les pregunto, pero quiero que lleven un poquito ese enfoque. Pero yo les voy a recalcar lo que tenían la charla anterior, esta, pero la anterior. Fíjense que dos cosas quiero decirles de la infección urinaria. Dos cositas. La primera cosita que quiero decirles de infección urinaria, no leyendo aquí, la primera es que la infección urinaria no es diagnóstico, no es diagnóstico. Que en ocasiones las infecciones urinarias no complicadas y bajas pueden darse, porque la uretra de la mujer es muy fácil infectarse o colonizarse, no hablemos infectarse, sino colonizarse de bacterias. Y entonces ahí se pudiera hablar de una infección urinaria, pero que realmente la mayoría de las veces en urología no es diagnóstico. Ese es el primer mensaje. El segundo, me dado a quién tratan una infección urinaria, porque a veces nos vamos a la ligera a poner con el lápiz que nos dan
un tratamiento que algunas variantes que yo que extiende un récipe para poner un antibiótico en una infección urinaria. Y a veces uno dice, ¿lo necesita o no lo necesita? Y por eso es que le digo la segunda, saber cómo tratar una infección urinaria y a quién tratar y tener cuidado, porque a veces nos pasamos. No es que no lo hagamos, pero sí nos pasamos. Entonces, esos dos son datos que les doy. Definir una infección urinaria, se dan cuenta que eso es muy fácil. Es el estado clínico o histopatológico. Es que el paciente tenga molestia o le hagan un examen, un estudio histopatológico, pero no es tan fácil. Eso es a nivel del tracto urinario. Es decir, que las bacterias lleguen al tracto urinario y produzcan un estado clínico que le dé molestias, que le presente problemas, síntomas y signos. Cuando hablamos de infección urinaria, ven que les puse en rojo la palabra donde pueden localizarse. La infección puede localizarse en la uretra y la conocemos como uretritis. Pero ven que le puse un paréntesis y esta no la vamos a tratar porque estas uretritis entran dentro de las enfermedades de transmisión sexual. La segunda, la cistitis, esta sí. Vamos a hablar de esa cistitis porque esa es la que es calumniada y tratada, sobre todo en la mujer. ¿Qué mujer, qué dama de las del grupo que deben estar entre edades entre 18, 20, 24, 25 años no ha tenido una cistitis? El tercero que ustedes pueden apreciar aquí es la prostatitis. También es propia, pero no es fácil de manejarla para la prostatitis, es todo en la esfera urológica para nosotros. Pero la pielonefritis sí es importante. Es en infecciones a nivel del riñón y de la pelvis renal. Y fíjense lo que le puse abajo, que esa es una consulta muy frecuente. ¿Vieron cuando les mencioné anteriormente que la infección urinaria era primero múltiple tratada y que dentro de las más comprometidas es la infección urinaria y las enfermedades respiratorias? Entonces, es una consulta frecuente, fíjense. Segundo, activado y no lo pude borrar. Entonces, fíjese. En la epidemiología de la infección urinaria hay que tener presente esto, pero eso es para que ustedes lo lean. La epidemiología va en todos lados. Es la segunda causa, la segunda causa de motivo de frecuencia, después de las infecciones respiratorias, imagínense. Después de las infecciones respiratorias, vienen las infecciones urinarias. Es la segunda causa de consulta aquí en Venezuela. Y como les dije a ustedes ahora, entre 15, 18, 20, 25, 30 años. Y dirán ustedes entre 15 y 30. Las niñas también, porque las niñas tienen una uretra corta, aguantan las ganas de orinar, tienen la vagina cerca del ano, el cuidado, todo eso hace que sea muy frecuente en mujeres. La otra dato que ven aquí es que una de cada dos mujeres tendrían en su vida un episodio de infección urinaria. Y de ese 50%, un 20% de ellas va a quedar con infecciones urinarias recurrentes. Es preocupante, pero hay que ver si esas infecciones urinarias recurrentes son importantes o tienen que ver con los síndromes uretrales que yo les voy a hablar más adelante. Pero fíjense que el cuarto apartado, se dan cuenta que dice que son los menos frecuentes. Y ustedes dirán, ¿y por qué en urología vemos tantos pacientes, los que van al servicio de hombres con problemas de infecciones urinarias? Porque los que vamos a ver ahí son los que están entre 50, 60, 70 años. Y en esa edad son más frecuentes las infecciones urinarias, como también son más frecuentes en el primer año de vida.
Pero eso tiene que ver con el prepucio, con el, las entonces, sobre las primera y después de los 64. Y hombres, decía, una causa que si el hombre con una infección urinaria, hay que tener cuidado, debe tener alguna alteración o alteración. Como le dije, Doctor, aquí vamos de nuevo. se trata y en qué momento vamos a actuar, lo vamos a ver más adelante en esta clase, y por eso le dije que hay casos donde tratamos bacteriuria asintomática y lo discutimos más ya cuando estamos en urología a nivel de la especialización o de los posgrados. Fíjese que la bacteriuria asintomática Doctor, son pacientes con 2 urocultivos seguidos con bacterias significativas. aló, doctor, ¿me ¿Me escucha? oye? Sí. ¿Me oyen? Sí, una pregunta, doctor. Sí. Cuando Ok. usted tiene CanTV, disculpe. Aló. Sí, yo tengo... Cuando, cuando suena no, el pero teléfono teléfono no me están llamando. Me están Ah, llamando por aquí por el celular, por mi celular. porque se volvió a caer la, o sea, ¿Me oye? se volvió a quitar la presentación. Ah, no me la oyen. Sí, lo escuchamos, pero dejó de presentar la pantalla. ¿Sería por la llamada? No, 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 si no es, Perdón. yo pensé que era el CanTV, no, si no es el CanTV, entonces no es la llamada. Sálgase del ¿Me PowerPoint de oye? nuevo. Sí, lo escucho. Sálgase del PowerPoint de nuevo. ¿Y qué hago? Y, y bueno, se va otra vez para Google Meet y vuelve a compartir la pantalla. Y me vuelve a dictar. No, o sea, dé el Ajá. escape. Sálgase de la presentación. Y volvemos a iniciar. No, 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 sálgase de la presentación. ¿Ya? ¿Aló, me escucha? Sí, ya voy a ver. Vuelvo Ajá. a compartir. Vuelvo a compartir, exacto. Compartir pantalla, toda la pantalla, como usted ya Pero sabe. me vuelvo a poner aquí. ¿Cómo así? Ya me oye. Sí, lo escucho. Ya compartió. Ve a ver, la ve. A mí todavía no me sale nada. ¿A alguien le sale ya? Ve la No, charla. todavía no. No, doctor, todavía no se ha compartido. ¿Sí la ve? No, no la estamos viendo, doctor. ¿Ah? No la estamos viendo. Ah, Vuélvale a dar otra vez igual. Compartir pantalla, toda la pantalla. Le da clic y compartir.
Abandonó la llamada. Ya vengo.